momento es propicio para la revolución. Parece que el general es un hombre justo. Lo que sí me preocupa es que se quiera perpetuar en el poder. Isabel, yo estoy haciendo todo lo posible porque lo nuestro funcione. Yo creo que tú también deberías hacer lo tuyo. Está de la fregada hacerla cualquiera, la otra. Porque nunca vas a dejar de ser el segundo plato, el frío. ¿No será que la niña esta, Lucrecia, te dio una crisis de fe? Si me voy a buscar a alguien, tiene que ser alguien más maduro. Yo no le tengo miedo a Villa. Y tú tampoco deberías. Debería más bien darle su merecido a Villa y largarme con ustedes. ¿Has visto a la Elita? Fue con la gente Malverde. Si quiere, voy por ese traidor. ¡Están saliendo todas las tropas! ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! ¡Alto, quieto todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! Busco a la familia de Jesús Juárez, alias Malverde. Yo soy familia de Jesús, pero se fue de aquí desde que era un niño. ¡Llévenselo! Este coronel nos va a resultar un dolor de cabeza. Nazario, Tamal y Zamudio se ven conmigo. Los demás al refugio. Llegando, se van por el profesor para que le den la imprenta. Apúrense. Un titubeo más, Gamboa. Y lo voy a enjuiciar por desacato. Yo cumplo las órdenes, coronel. Pero igual eso es un atropello. Revisen todas las chozas a ver quién adora a Malverde. Vean bien los altares, a ver si lo tienen como un santo. ¡Vamos! Mire, coronel, yo puedo regresar al calabozo. ¿Pero usted qué está haciendo, coronel? Estoy provocando a Malverde. Si tanto quiere esta gente, que venga a defenderla. ¡Qué puntual eres, Lucrecia! ¡Ay! Esta puerta. Oye, ¿segura que no quieres que te ayude? No, no te con esto, aunque sea. Ay, gracias, de nada. Ah, él es Herminio. Mucho gusto. ¿No quieres un vasito de agua? Está fresquita. No, estoy bien. Muchas gracias, Azalia. Un placer tenerla en nuestra casa, pero por favor, permítame. Te ayudo. Muchas gracias. Azalia me habló de lo bien que usted pinta. Muchas gracias. Qué amable eres, Herminio. Cualquiera lo diría, ¿eh? ¿Sabes qué, Lucrecia? Me costó un montón convencerlo, pero aquí lo tienes. Pero bueno, ¿dónde quieres que hagamos el retrato? Yo creo que esa parte de ahí estaría increíble. Yo sentada y Herminio puede estar parado, ¿no? Sí. No, mujer. Yo me voy a sentar aquí, así, como me gusta, de piernas abiertas, como el dueño de la casa. Y tú, aquí atrás, de pie como debe ser. Bueno, además ahí está muy bonita la luz. Azalia, deberías de recogerte el pelo. Te ves muy bonita con el pelo recogido. Pensé que vendría con su hermano. No, mi hermano salió de comisión esta mañana rumbo a Navojoa, según entiendo. ¿A Navojoa? Reconocimiento de la zona, me imagino. ¿O es un misterio? No, ojalá. Ojalá mi hermano tuviera un misterio. Es bastante rígido. Su único objetivo es atrapar a Malverde. Me imagino eso fue. Claro. ¿Comenzamos? Sí. Aquí me voy a poner. Son demasiados. La mala noticia es que tienen detenido a Surem. Tú dirás si le entramos, jinete. Nazario y yo podemos ir por atrás y que nos persigan y luego tú les llegas. Yo traigo dinamita. Y si lanzamos unos cuantos cartuchos, vamos a crear una distracción. Eso puede funcionar. No, Nazario. No vamos a hacer nada. Listo, creo que por hoy fue suficiente. Ay, sí, por favor, porque me duele toda la espalda, el cuello. Estoy cansada, ¿tú no? ¿Cuál cansancio, mujer? Si ver trabajar esta criatura es más que un placer. Qué simpático es mi esposo, ¿verdad que sí? Además, así es todos los días. ¿No quieres ver la pintura, mi amorcito? ¿Lo podemos ver, Lucrecia? Sin problema. Oh, mon Dieu. La verdad me sorprendió. Tenemos delante a nosotros a un verdadero prodigio. Y dígame, ¿con quién estudió? Con un maestro en la Ciudad de México. Pues muy bueno el maestro, pero mucho más buena la alumna.
Don Herminio. Permítame. En Madrid sería usted una gran artista. Con su permiso. Propio. ¿Y ahora qué pasa, Eleuterio? Azalia, tú me dices cuando regreso. ¿Sabes qué? Quiero que lo terminemos aquí. ¿Te parece bien? Sí. Y el que me vas a hacer a mí, que sea en tu casa. Ok. ¿Vale? Necesito salir de aquí, te lo juro que estoy... Necesito aire fresco. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, no te preocupes. ¡Abrázame! ¡Ay, está hermoso! Qué bueno que te gustó. Está muy bonito. ¿Y? ¿Vamos a dejar que estos cerdos aprovechen de Surem? La China tiene razón, Jesús. Es como un segundo padre para ti. Ya sé lo que quiere Luna. ¿Ven a esos que están cerca del corral? Ahí en la entrada. Esos no son lloremes. Son federales. Luna tiene montada una trampa y Surem es el señuelo. Pero la treta le funcionó hasta aquí, porque no nos vamos a regalar. Entonces, ¿lo vamos a dejar a su suerte? Yo me meto en broncas cuando quiero, no cuando alguien me quiere obligar. Surem sabe defenderse, y si me necesita, él me dirá qué hacer. A ver, ya que me interrumpiste otra vez, dime, ¿qué averiguaste? Pues ya le dije, patrón. Luna salió temprano para Navojoa. Y para eso te pago, mendigo. Para que averigües lo mismo que yo acabo de averiguar sin pagar un solo céntimo. Eso ya logré sacárselo a la hermana. Y bueno, pues con la nueva que el maestrito, pues anda con puros guardados. Para mí que algo se trae. El maestrito no es de mi confianza y eso ya lo sabes, Eleuterio. A ver, dime algo nuevo. Pues mire, según mis piensos, está usando a los chilpayates para sus desmadres. ¿Qué desmadres? Pues todavía no sé. Pero yo lo vi muy misteriosito ahí con Chuyín, el huérfano, y pues yo consideré que se lo tenía que venir a contar. Hay que averiguar más a fondo en qué anda el maestrito ese. ¿Y sabes qué? Averíguate si el hijo de Isabel Aguilar anda en lo mismo que el Chuyín. Y de ser así, el gringo va a tener que intervenir. Hey. ¿Y cómo vamos con el asunto de la electricidad? No, de eso ni se preocupe, patrón. Ya está todo listo. Muy bien, Eleuterio. Entonces, ¿sabes qué? No digas nada. Mañana vamos a sorprender al pueblo llevándole la luz. Claro. ¡Nueve y todo sereno! Are you okay? Tome un poco de agua. Sí. Aquí tiene. Respire. Gracias. Yo estoy bien. Las cuentas son las que están mal. No me dan, Vicente. Debería estar en la cama. No, que va. Si hasta allá se fueron las deudas conmigo, tuve que venir a pelearme aquí con las cuentas. Pero no le digas nada, Isabel, por favor. No quiero que se entere. Bueno, al menos por ahora. ¿Pero y dónde está? Salió a buscar algo, pero no recuerdo qué. Bueno. Entre la reinvención que significa la próxima llegada del tren y la amenaza de los revolucionarios que andan por estos lares, es que no sé cómo le vamos a hacer con el negocio de las encomiendas. Pues tú dirás misa, pero la vida es muy corta. Pues hágale como quiera entonces, güerita. Nomás que a mí ya no me cuentes nada, mujer. Bueno, como Rosita Alvírez, yo no tengo la culpa de que a mí me gusten los bailes. Sí, pero ya ves, por andar desairando al Hipólito lo que le pasó, ¿no? La mató.
Ay, caes gorda. Eso es solo una canción. Ya sé, güera. ¿De qué crees que hablan las canciones? Sino de la vida real. Y te voy a decir una cosa, por favor. Y no quiero que me lo tomes a mal. Pero tú quieres que te quieran y por eso andas ahí con las abiertas de par en par. Claro. Y claro, entonces aquel infeliz, el güero desabrido, el gringo, solamente te quiere para eso. Y ahí estás tú de regalada y de ofrecida. Y después dices que yo soy la grosera. No se ve bien. Pero créeme que yo nunca los voy a desamparar. Ni a usted, ni a su hija, y mucho menos a Nacho. Somos una familia. En toda mi vida nunca recibí ayuda de nadie. No me gusta pedir prestado, Vicente. Bueno, entonces, si mi ayuda le hace sentir incómodo, veámoslo desde otro punto de vista. Usted y yo somos hombres de negocios. Hagamos uno. ¿Por qué no me vende una parte de esto sin que Isabel se entere? A ti nunca te interesaron las encomiendas, solo lo necesario para tu propio negocio. Sí, yo solo quiero ayudar. Mire, si no es esto, véndame esas tierras de las que hablamos. O por lo menos una parte, en lo que sale del problema. No me gusta hablar de esas tierras. No, pero claro que sí. Porque algo le comentó a Isabel, ella me vino a reclamar. Mire, yo le estoy ofreciendo soluciones. Me extrañó que te interesaras en esas tierras. Don Ramón, creo que usted tiene una idea equivocada sobre mí. Si me vende todo, queda en familia. Se beneficia a su hija, su nieto. Y usted no está haciendo nada con esas tierras. El negocio necesita dinero. ¿Por qué no duerme y lo piensa? Buenas noches. Muchas gracias, señores. Me encargo de lo demás. Te quiero enseñar algo, ¿eh? ¿Qué pasa? No sabía que habías hecho un pasillo aquí. Ah, ¿conocías esta bodega? Sí, me trae buenos recuerdos. ¿Una imprenta? No, es más bien un arma. Un arma que no mata, pero que abre caminos. Un pueblo informado siempre tendrá más posibilidades de ser libre. Matías, a veces no sé si habla el soñador o el profesor. Ambos. Yo sueño con un país más justo. Por eso me gusta enseñar, Isabel. Pero no siempre puedo con todo. Y es por eso que necesito tu ayuda. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Pues quisiera que saquemos un periódico en el pueblo. Puede ser abierto o clandestino, como tú quieras. Te lo estoy pidiendo a ti porque eres la única con la que haría algo así. Entre otras cosas. ¿A qué te refieres, Matías? No lo tomes como falta de respeto, pero me gustas. Y nada me haría más feliz que tener a una mujer como tú a mi lado. Voy a hacer de cuenta que no escuché eso. Hace mucho tiempo que quería decirlo, pero está bien. Voy a hacer de cuenta que no dije nada. Son palabras de un simple soñador como tú misma dijiste hace rato. Será mejor que te vayas porque la gente del Eleuterio está vigilando. Sí me voy, pero me preocupas. ¿Te importa? Claro que me importas, pero como amigo, como compañero, no como un hombre, Matías. Te recuerdo que yo estoy casada. Además, estos tiempos no son como para estar... Yo sé que hay cosas más importantes en que pensar. ¿Y sabemos algo de Jesús y Nazario? Sí, Chuyín me dijo que les avisaron de la salida de los federales. Y estos que trajeron la imprenta me dijeron que fueron a Navojoa. Parece que Lisandro Luna quiere someter a los Yoremé.
No tengo nada contra los Yoreme. Me interesa Malverde. Usted lo conoce desde niño y debe saber dónde está. Me lo dice y lo dejo ir. Si lo supiera, no se lo diría. Y usted lo sabe. Le sugiero que piense bien lo que hace. De usted depende su libertad. De todo, señor. Sobre todo de usted. Parece que no ha entendido. ¿No se da cuenta de su situación? Usted pregunta siempre lo mismo. Y mis respuestas siempre serán iguales. Puedo ser muy convincente, Suren. Parece que no ha entendido que puedo conseguir su confesión de muchas maneras. Seguramente. Lo que usted no ha entendido es porque mi respuesta será siempre la misma. Enciérrenlo, a ver si recapacita. Sí. Coronel, lleva horas interrogándolo y ese hombre ni siquiera muestra cansancio. No es un dios, es un hombre de carne y hueso. Sí. Solamente las piedras no sienten. Estoy de acuerdo. Pero aparte de que Suren no responde, pues tampoco ha funcionado la estrategia de atraer a Malverde teniéndolo de señuelo. Todavía no ha terminado la operación. No, claro, eso lo decide usted, coronel. Yo acato sus órdenes. Pero tenemos que admitir que no ha funcionado. Y que no podemos tener al jefe de toda esta comunidad detenido para siempre. Para siempre no. Pero podemos esperar hasta mañana. Nada que llegue el jinete. Nada que llega. ¿Qué crees que haya hecho? Jesús, ¿eres tú? ¿Suran? Salgamos de esto de una buena vez.